Toda terapia guiada por objetivos tiene dos componentes esenciales ampliamente interrelacionados entre sí. Por una parte, la opción terapéutica utilizada y por otra, una monitorización adecuada que nos permita comprobar si esa acción terapéutica tiene un beneficio o un perjuicio en el paciente al que la administramos. A la hora de mejorar la oferta de oxígeno a los tejidos en un paciente en el que tenemos un contenido arterial de oxígeno adecuado mediante una oxigenación correcta y unas cifras de hemoglobina en rango, la variación del gasto cardíaco mediante la manipulación de la precarga, la poscarga o la contractibilidad será la medida más útil. En ese sentido es importante una monitorización que nos permita diferenciar cuál de estos parámetros debemos de manejar adecuadamente para conseguir nuestro objetivo. Tal y como señala Kirov en este artículo del Current Opinion in Critical Care del año 2010, la terapia guiada por objetivos debe instaurarse rápidamente, debe estar adecuada e individualizada para las características de cada paciente. Y la monitorización hemodinámica que utilicemos para conseguir este objetivo dependerá en parte de las características que tenga la cirugía a la que está siendo sometido y también de las características clínicas de ese paciente determinado. Existe una estratificación de niveles de monitorización, desde el más básico, con una monitorización no invasiva convencional, hasta un nivel muy avanzado de monitorización expandida con utilización del catéter de arteria pulmonar, incluso con monitorización de la saturación venosa de oxígeno. A la hora de elegir la monitorización adecuada para un paciente y una intervención determinada, nos basaremos en el riesgo inherente a la intervención quirúrgica y a los riesgos o factores de riesgo que tiene cada paciente en sí mismo. En muchas ocasiones nos encontraremos con pacientes con amplios factores de riesgo inherentes que van a tener que ser sometidos a intervenciones quirúrgicas menores o de riesgo intermedio con una monitorización hemodinámica avanzada. En el año 2012, el Lancet publica un estudio sobre la mortalidad asociada a cirugía no cardíaca en Europa, participando 28 países y casi 500 hospitales en el mismo. Es un estudio de corte de 7 días de duración, en el que participaron hospitales españoles, incluso hospitales de nuestra comunidad, y en el que se observa que la mortalidad asociada a cirugía no cardíaca antes del alta hospitalaria es prácticamente de un 4% de los pacientes intervenidos. Esta mortalidad es desde luego inaceptable en una situación de cirugía prácticamente convencional y engloba a todos los pacientes, tanto de bajo como de alto riesgo. En el mismo sentido que Leusos, un año antes se había publicado en Inglaterra un informe titulado Conociendo el riesgo, publicado por la Encuesta Confidencial Nacional para Seguimiento del Paciente y Muerte, que las siglas son NCPOP. En este estudio, que es un estudio saca unas conclusiones muy interesantes que vamos a desglosar brevemente. En este estudio participan 300 hospitales de Inglaterra, Gales y norte de Irlanda, y se hace un seguimiento a 30 días a casi 20.000 pacientes. Estos pacientes eran pacientes sometidos a cirugía convencional, excluyendo la cirugía cardíaca, la obstétrica, los trasplantes y los casos neuroquirúrgicos. Consiste en un estudio de revisión por pares, en una parte donde se realizan unos datos prospectivos realizados por los integrantes del estudio y por otro se hace una revisión por pares que son aquellos expertos que van a revisar estos datos y van a obtener unas conclusiones definitivas. Entre las conclusiones o los análisis prospectivos destaca que prácticamente un 20% de los pacientes sometidos a este tipo de cirugía en este estudio fueron considerados de alto riesgo. En este grupo de alto riesgo es donde se producen la inmensa mayoría de las muertes, hasta un 80% de los mismos. A pesar de la evidencia de que existían este grupo de alto riesgo
pacientes sometidos a este tipo de cirugía la utilización de medidas de monitorización como líneas arteriales, líneas venosas centrales o la monitorización del gasto cardíaco en este grupo de alto riesgo era tan baja como un 27, un 14 y un 5% correspondiente a cada uno de esos términos. La mortalidad global media a los 30 días era de 1,6%. Sin embargo, la mortalidad en el grupo de alto riesgo era prácticamente 15 veces superior a aquellos pacientes que habían sido considerados de bajo riesgo. Y por último, destaca que prácticamente la mitad de los pacientes que murieron del grupo de alto riesgo no habían tenido ni siquiera cuidados críticos en unidades de críticos tanto de reanimación como cuidados intensivos. En las conclusiones de la revisión por expertos destaca que solo consideran que haya sido bueno el tratamiento en la mitad de los pacientes de alto riesgo. También destaca que a los 30 días la mortalidad en aquellos pacientes en los cuales los revisores consideran que había sido inadecuado el manejo preoperatorio de fluidos, su mortalidad comparada con aquellos en donde sí había sido adecuada era prácticamente 5 veces superior. Los pacientes que habían sufrido complicaciones intraoperatorias tenían una mortalidad prácticamente el doble que aquellos que no habían tenido. Y consideraban también los expertos a la hora de revisión de los datos que la monitorización del gasto cardíaco había sido usada muy raramente en los pacientes de alto riesgo y que esta monitorización intraoperatoria inadecuada era asociada con una mortalidad 3 veces superior. Visto los datos anteriores del EUSOS y del estudio de la ENCEPOB, parece lógico suponer que es innecesario identificar a aquellos pacientes con más factores de riesgo y con mayor riesgo quirúrgico. Y esto nos lo señala también en el año 2014 la guía que desarrolla el American College of Cardiology justo con la Asociación Americana de Anestesia de Cirugía No Cardíaca, en donde la valoración del riesgo preoperatorio, así como distintas medidas farmacológicas y de monitorización, se consideran adecuadas a la hora del seguimiento de estos pacientes. En ese mismo sentido se decanta la Sociedad Europea de Anestesiología junto con la Sociedad Europea de Cardiología y elaboran una guía de práctica clínica sobre cirugía no cardíaca. Prácticamente yo me voy a referir a esta guía, pero las conclusiones y las indicaciones prácticamente son las mismas de la guía norteamericana, y ambas, tanto la americana como la europea, siguen vigentes hoy en día. En esta tabla podemos contemplar tanto los grados de recomendación de la guía como los niveles de evidencia que guían las mismas recomendaciones que veremos posteriormente. Con respecto a los grados de recomendación, la clase 1 será aquella recomendación ampliamente identificada y que se recomienda, prácticamente podemos considerarla que es beneficiosa, útil y que se debe de aplicar, frente a la de la clase 3 que desde luego no se recomienda. En el grado 2 habrá aquellas que sí pueden ser útiles y que se pueden considerar o que se pueden recomendar. Mientras en los niveles de evidencia, por supuesto, tendremos desde la evidencia A, basada en estudios de múltiples o datos procedentes de ensayos clínicos aleatorios y con metaanálisis, hasta los niveles de evidencia C, en donde solamente se consideran como consenso, opinión de expertos o de pequeños estudios retrospectivos o de registros. Y el nivel de evidencia B, que está un poco entre el caballo entre ambos, en donde existirán datos procedentes de un único ensayo clínico aleatorio o de grandes estudios no aleatorios. En esta guía se señalan desde luego una serie de puntos muy importantes a la hora de seguir y de tratar a los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca o convencional. Entre los datos más interesantes que señala la guía de una forma general está el envejecimiento progresivo de la población y que sin duda cada vez van a existir más factores de riesgo a la hora del manejo perioperatorio de esta población. También indica el papel fundamental que va a desarrollar el equipo o el anestesiólogo como médico que va a centrar un poco el tratamiento global de estos pacientes, derivando a aquellos que considere con factores de riesgo que se puedan mejorar preoperatoriamente al especialista correspondiente.
Estas complicaciones que van a existir en la cirugía no cardíaca o convencional van a estar relacionadas con tres tipos de factores fundamentales. Uno, los del propio paciente; otro, el tipo de cirugía al que va a ser sometido; y por supuesto las circunstancias en las que ésta tiene lugar. No es lo mismo una intervención programada que una intervención urgente. A la hora de valorar el riesgo de las intervenciones a las que van a ser sometidos los pacientes, se sigue considerando la clásica clasificación en tres grandes grupos: de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo, en función de la mortalidad inherente a la propia cirugía, independientemente de los factores de riesgo que tengan los pacientes. Así, en el riesgo bajo la mortalidad sería menor de un 1%, y ahí incluimos cirugía como la ocular, la cirugía mamaria, la cirugía ginecológica menor, la ortopédica menor o la urológica menor. En el grupo de riesgo intermedio ya la mortalidad inherente asociada a la propia cirugía oscilaría entre 1 y un 5% de pacientes. Aquí se sitúa pues la cirugía ya, digamos, intraperitoneal o cirugía general más habitual, como puede ser la esplenectomía, la reparación de hernia de hiato, la vesicocistectomía, la cirugía de cabeza y cuello, la reparación endovascular, por ejemplo, de aneurisma de aorta, la urológica o ginecológica mayor, la cirugía de trasplante renal y la intratorácica no mayor. Y por último existiría aquellas cirugías de riesgo alto de mortalidad, que ya por sí mismas superan un 5% de mortalidad en los pacientes sometidos a la misma, con independencia, insisto, de los factores de riesgo de los pacientes. Y aquí se incluirían la cirugía aórtica y vascular mayor, la cirugía mayor general de duodeno y páncreas, la hepática, la cirugía de vía biliar, la safenectomía, la reparación de perforación intestinal, la cistectomía total, la neumonectomía o el trasplante pulmonar y hepático. Una de las sin dudas principales recomendaciones de estas guías, tanto de la europea como de la americana, es que se deben emplear índices de estratificación del riesgo cardíaco para valoración del riesgo perioperatorio de nuestros pacientes. Y esto se señala con una evidencia B, nivel de evidencia B, pero una clase de recomendación 1. Y dentro de estos medidas o factores escalas para medir o estratificar el riesgo quirúrgico, se señalan dos en concreto. Por un lado, el NESQIP, que luego ya veremos lo que es, y por otro, el índice de riesgo cardíaco modificado del I, y que ambas escalas se consideran con un nivel de recomendación 1 y con un nivel de evidencia B. Decían las guías que las complicaciones perioperatorias van a estar en relación fundamentalmente a el tipo de intervención a la que va a ser sometido el paciente, riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, las circunstancias en las que se realiza este tipo de intervención. No es lo mismo una intervención programada donde se nos ha permitido preparar al paciente para la misma que una intervención urgente, y por último las características peculiares o particulares de cada paciente. En ese sentido, también es importante aprovechar a la hora de la visita preoperatoria de valorar la capacidad funcional de reserva. Y en ese sentido puede ser muy útil la utilización de la escala de MET. Esta escala, valorando los metros, la capacidad funcional que pueda tener el paciente, nos da una idea de qué capacidad de respuesta puede tener con respecto a la cirugía. Pacientes con una capacidad superior a 4 MET podrán enfrentarse con mayor probabilidad de éxito a una intervención que aquellos otros con una capacidad inferior a la misma. El índice de riesgo modificado cardíaco del I consiste en la validación de 6 índices para pacientes que se van a someter a una intervención. En primer lugar, si esta intervención es de alto riesgo quirúrgico, si el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardíaca isquémica o de insuficiencia cardíaca congestiva, de enfermedad cerebrovascular, la utilización de insulina en el caso de enfermedad por diabetes mellitus, o cifras de creatinina mayores de 2,5 miligramos por mililitro. La coincidencia de 2 o más factores de esta escala
van a predecir, sobre todo cuando existen más de 2 factores, de que el paciente está sometido o que tiene un elevado riesgo quirúrgico. Y podemos observar en el cuadro inferior derecho cómo cuantos más factores, más se incrementa la mortalidad asociada o el riesgo de desarrollar los eventos cardíacos mayores adversos en este tipo de pacientes. Por su parte, el NESQIP es un calculador de riesgo quirúrgico desarrollado en los Estados Unidos mediante una base de datos de más de 500 hospitales y más de 1 millón de pacientes, desarrollada por el Colegio Americano de Cirujanos. Es una herramienta que valora una serie de ítems, como vamos a ver, y en función de esos ítems presentes en el paciente, lo considera de riesgo quirúrgico o no. El problema fundamental del NESQIP es que está tomada con datos de series publicadas en Estados Unidos y es muy poco traspolable a la cirugía fundamentalmente europea y también, como no, a la sanidad española. En el NESQIP, como veis, hay una serie de ítems que se van rellenando, pues la edad, el sexo, el estado funcional, si la intervención es emergente o programada, el ASA, la estratificación ASA, si ha utilizado corticoides de forma crónica, si presenta hipertensión, eventos cardíacos previos, historia de insuficiencia cardíaca, de fallo renal, si fuma, etcétera, etcétera, etcétera. Automáticamente el sistema nos va a evaluar las posibilidades del paciente de desarrollar algún tipo de complicación en el posoperatorio. Incluso nos va a identificar estas complicaciones pues en forma de neumonía, complicación cardíaca, riesgo de infección de la herida quirúrgica, del tracto urinario, de tromboembolismo, de fracaso renal o de reintervención y de muerte. Y la facilidad o no de alta que va a tener el paciente en el. Al final la herramienta nos da un informe detallado e individualizado del paciente sometido a una intervención quirúrgica determinada. El NESQIP es un instrumento calculador interactivo de riesgo porque permite al profesional interactuar con él modificando los parámetros tanto de las características del paciente como del tipo de intervención al que va a ser sometido. Proporciona una estimación del riesgo basada en un modelo de probabilidad en base a los datos obtenidos previamente por otros estudios ante pacientes similares y con intervenciones quirúrgicas idénticas. Y podemos considerarlo que es una herramienta superior al índice de riesgo cardíaco modificado de Lee. Sin embargo, desgraciadamente es difícilmente extrapolable y aplicable en nuestro país, ya que los datos obtenidos se basan en los datos de la medicina privada norteamericana, claramente muy distinta a las características de la sanidad pública española. Es indudable que a lo mejor sí sería interesante disponer de una herramienta similar para el cálculo de nuestros pacientes y de su riesgo quirúrgico preoperatorio, pero para eso hará falta desarrollar una herramienta similar con datos que sean posiblemente extrapolables a la población y a la sanidad española. Citar aquí que existe cada vez más interés en encontrar algún tipo de biomarcador que pueda estar relacionado con el desarrollo o no de complicaciones cardíacas mayores en los pacientes sometidos a intervención quirúrgica. En ese sentido es interesante el papel que el ProBNP puede llegar a desarrollar, tal y como veis en este trabajo realizado desde el Hospital de la Princesa en Madrid y publicado en el European Journal of Anesthesiology. Sin embargo, en la guía lo que se nos dice exactamente es que no se puede proponer la determinación sistemática de biomarcadores séricos de pacientes programados para cirugía no cardíaca, pero sí que podrían ser considerados en aquellos pacientes de alto riesgo, con una capacidad funcional menor de 4 meses o un índice revisado de riesgo cardíaco modificado de 1 para cirugía vascular o un índice de riesgo cardíaco modificado de Lee mayor de 2 para cirugía no vascular.
Sin embargo, todavía este tipo de procedimientos no está claramente indicado. Aquí podéis observar cómo en el cuadro resumen de recomendaciones para valoración de riesgo cardíaco, en la guía actual no se recomienda la determinación sistemática y universal de los biomarcadores para la estratificación del riesgo y la prevención de los eventos cardíacos mayores. En el año 2015, la Sociedad Española de Anestesiología elabora unas guías para la optimización hemodinámica de los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. En esta guía trata de dar respuesta a una serie de cuestiones importantes a la hora del tratamiento y la optimización de los pacientes respecto a esta cirugía. En la guía existen dos recomendaciones con un nivel fuerte a favor de las mismas. Por una parte, que el tratamiento con fluidos no debería orientarse hacia una restricción o una terapia liberal de los mismos, sino más bien tender a un nivel de administración de fluidos de balance neutro, próximo a cero, lo que podríamos denominar como fluidoterapia equilibrada. Por otra parte, recomiendan también con un nivel fuerte la utilización de fluidoterapia guiada por objetivos en aquellos pacientes de alto riesgo para atenuar la morbilidad posoperatoria. La recomendación en estos pacientes de alto riesgo, que serían aquellos con un riesgo basal de mortalidad superior al 10% o igual, evidencia que la fluidoterapia guiada por objetivos tiene un impacto importante en la reducción tanto de la mortalidad como de la morbilidad en este grupo, y por lo tanto los autores recomiendan con un nivel fuerte aplicar este tipo de terapia en estos pacientes. Otros autores han llegado a conclusiones similares. Por ejemplo, sirva este trabajo publicado en el British Journal of Anesthesia del año 2014, en donde se hace un metaanálisis de cómo, cuando o no, la terapia guiada por objetivos en pacientes de alto riesgo se puede incluso asociar a una mayor cantidad de complicaciones. El resultado de este trabajo es que no encuentran ningún incremento de eventos cardíacos vasculares adversos mayores en los pacientes sometidos a este tipo de terapia, sino más importante que la terapia guiada por objetivos cuidadosa conduce a una disminución de estas complicaciones cardíacas en aquellos pacientes de alto riesgo. Parece evidente, por tanto, que la terapia guiada por objetivos es eficaz fundamentalmente en la población quirúrgica de pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía no cardíaca. Y como decíamos al inicio de la presentación, no solo necesitamos un protocolo de terapia guiada por objetivos, sino también algún sistema o monitor que nos permita identificar si el proceso terapéutico que estamos utilizando es ventajoso o no en nuestros pacientes. Y para eso necesitamos los sistemas de monitorización, de los cuales disponemos de una gran cantidad y variabilidad en este momento en la clínica práctica diaria. Respecto a qué tipo de monitorización emplearemos en la vigilancia de nuestros pacientes de alto riesgo en este tipo de intervenciones mayores, va a depender de tres factores fundamentales. El primero, sin duda alguna, la disponibilidad en nuestro entorno laboral, en nuestro medio hospitalario. No todos los hospitales disponen de todos los sistemas de monitorización avanzada hemodinámica. En segundo lugar, de las características del propio paciente y sin duda también de las características de la intervención quirúrgica a la que va a ser sometido. En pacientes con patología pulmonar severa, por ejemplo, hipertensión pulmonar severa, puede ser necesario útil en la utilización de un catéter de arteria pulmonar para una intervención quirúrgica mayor. Sin embargo, otros medios mucho menos invasivos que el catéter de arteria pulmonar y disponibles en nuestra práctica clínica valdrán perfectamente para otro tipo de pacientes sin esa patología o para pacientes con patología pulmonar o de hipertensión pulmonar sometidos a intervención quirúrgicas menores.
de lo que se trata es de buscar un equilibrio entre las características del paciente, las características inherentes a la intervención y, por supuesto, de la disponibilidad de medios que tengamos en nuestro entorno laboral. El abanico de sistemas de monitorización disponibles es muy amplio. Incluso disponemos hoy en día de sistemas que nos dan o nos ofrecen una información hemodinámica muy avanzada de los pacientes y con una mínima invasividad. Sin embargo, a pesar de eso, todavía no se ha encontrado el sistema de monitorización óptimo. Esto es así porque todavía no tienen o no reúnen las características completas que debería de tener un sistema de monitorización ideal y que veis reflejadas en el cuadro de la diapositiva. En lo que sí existe un consenso amplio en la literatura es que los parámetros hemodinámicos dinámicos son superiores a aquellos parámetros hemodinámicos estáticos clásicos, tales como la PVC o la presión venosa central. Hoy, sin duda, la variación de volumen sistólico y la variación de la presión de pulso son parámetros hemodinámicos dinámicos que nos permiten una valoración muy adecuada del estado hemodinámico de nuestros pacientes. Sin duda, los efectos en la variación tanto del volumen sistólico como la de la presión de pulso y los efectos que producen en el gasto cardíaco nos van a permitir conocer si un paciente es o no respondedor a la terapia de líquidos. Muchos pacientes que tenemos que tratar en nuestra práctica clínica habitual, desgraciadamente ya se encuentran en las fases, digamos, de meseta de la curva de Farran-Starling. Ya no son respondedores a líquidos. Es por ello que parece interesante incluir dentro de la guía o los protocolos de terapia guiada por objetivos no solo la fluidoterapia, sino también algunos inotrópicos para aquellos pacientes que ya no responden adecuadamente con un incremento en la oferta de oxígeno a los tejidos con solo la administración de líquido o volumen. Una de las mayores críticas ante la utilización de los valores hemodinámicos dinámicos es que su utilización debe desarrollarse en pacientes con ausencia de arritmias, que estén en ventilación mecánica, no en ventilación espontánea, dentro de ventilación mecánica con volúmenes tidals mayores de 8 mililitros por kilo, y tampoco es válido en aquellos pacientes sometidos a ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Sin embargo, encontramos en la literatura cada vez más trabajos en donde intentan utilizar estos parámetros hemodinámicos dinámicos en pacientes sometidos o que están en ventilación espontánea sin necesidad de estar en ventilación mecánica. En este trabajo, por ejemplo, se intenta demostrar que durante pacientes en respiración espontánea y realizando una maniobra de Valsalva, se pueden observar qué cambios existen tanto en la variación de la presión de pulso como en la variación de volumen sistólico. Una variación de la presión de pulso superior al 52% después de la maniobra de Valsalva o una variación del volumen sistólico superior al 30% son indicadores de que ese paciente será un respondedor ante la administración de fluidoterapia. Como conclusiones a esta presentación podemos indicar que existe una población de alto riesgo quirúrgico en cirugía no cardíaca donde la terapia guiada por objetivos es desde luego muy útil. En este sentido, esta población representa hasta un 20% de la población general intervenida. Y el grupo de alto riesgo supone hasta el 80% de la mortalidad en este tipo de cirugía. Es fundamental identificar a dicha población mediante una revisión de la historia clínica desde la consulta de preanestesia o la evaluación preanestésica. Para ello vamos a basarnos principalmente en factores dependientes del paciente, como su edad avanzada, una limitación funcional en uno o más órganos, la presencia de comorbilidades, como es la historia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, antecedente isquémico, diabetes, sepsis, insuficiencia renal, etc. Y como herramientas utilizaremos la valoración de la capacidad funcional, el estado ASA, el índice de riesgo cardíaco modificado del I
y posiblemente en un futuro algunos biomarcadores o incluso una herramienta calculadora de riesgo quirúrgico en nuestro entorno similar al NESC. También, asimismo, los factores dependientes del tipo de intervención quirúrgica a la que va a ser sometido el paciente. Aquellas intervenciones con un riesgo severo de mortalidad, aquella cirugía con un mayor grado de sangrado por encima de 1 litro, cirugía con una reposición significativa de la volemia superior a 2 litros, la cirugía gastrointestinal mayor, torácica o vascular mayor, la cirugía urgente y emergente o aquella cirugía de una duración prolongada, superior a 2 horas, son factores que nos indican que esa población va a estar en alto riesgo. La terapia guiada por objetivos ha de ser individualizada, ha de ser precoz en su instauración y acorde a la situación clínica de cada paciente en concreto. La monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva es útil incluso en intervenciones quirúrgicas de bajo riesgo en aquellos pacientes de alto riesgo quirúrgico. Y dentro de esta monitorización nos basaremos fundamentalmente hoy en día en la utilización de los parámetros hemodinámicos dinámicos, fundamentalmente la variación del volumen sistólico y la variación de la presión de pulso, como mejores guías de una fluidoterapia adecuada en estos pacientes frente a los métodos convencionales estáticos de utilización clínica. Muchas gracias.